La lluvia golpeaba con suavidad mi ventana, dejando finas líneas que emborronaban el horizonte de Querétaro. A mis 70 años, ya me había acostumbrado a la compañía de las tormentas. Pero esa noche el sonido se sentía más pesado, como si el clima mismo recordara lo que mi propia familia había olvidado. Sobre la mesa del café, un pequeño pastelillo de chocolate reposaba solo, su envoltura de papel empezando a ceder bajo el calor de la lámpara del comedor. Una diminuta vela sobresalía en el centro, obstinadamente apagada, esperando a que alguien más recordara. Me acomodé en la silla, cruzando los tobillos como solía hacer en mis días de bibliotecaria, cuando la postura aún importaba. Los viejos hábitos nunca me abandonaron, aunque las personas más cercanas a mí parecían hacerlo. El reloj dio las 7 con un tintineo seco y revisé mi celular por enésima vez. Nada, ni una llamada, ni un mensaje. Ni siquiera una de esas notificaciones vacías de Facebook, que siempre parecían más una obligación que un gesto de cariño. Me incliné hacia adelante, con los cerillos en la mano, lista para encender. Si nadie más iba a encender la vela, lo haría yo misma. Mis dedos temblaron ligeramente, no por la edad, sino por esa conocida punzada de sentirme invisible. Pensé en los años dedicados a ordenar las historias de otros en los estantes, guiándolos hacia los libros que cambiarían sus vidas, mientras esperaba a que mi propia familia levantara la vista y me viera. Justo cuando acerqué el cerillo a la caja, mi celular vibró contra la mesa. La pantalla se iluminó con el nombre de Amalia. El alivio me recorrió como un destello por fin. Una llamada. Tal vez incluso una disculpa por el silencio. Dejé caer el cerillo sin encender en un platito. Tomé el teléfono y contesté. Su rostro llenó la pantalla, iluminado por el brillo azulado de las luces de su cocina. No sonrió. «Mamá», dijo con brusquedad. «¿Puedes transferirme 40.000 pesos para esta noche? El bono de Germán se retrasó y hay que pagar la hipoteca». Por un instante, solo la miré. Ni una palabra sobre el día, ni un reconocimiento de los años que formaban la frágil arquitectura de mi vida. Solo una petición. Otro retiro del mismo pozo al que había acudido durante décadas. «Lo envío», me escuché decir, las palabras saliendo antes de que mi mente las atrapara. Mi voz sonó tranquila, ensayada, como cuando calmaba ya a los niños inquietos durante la hora del cuento. Pero por dentro, algo se fracturó. Amalia exhaló, aliviada. «Gracias, mamá. Eres un salvavidas, como siempre». Desvió la mirada de la cámara, ya distraída, ya ausente. «Te llamo luego en la semana». «Va». La línea se cortó antes de que pudiera responder. Dejé el celular con cuidado, como si fuera algo frágil que pudiera romperse bajo el peso de mi decepción. La vela en el pastelillo seguía intacta, su cera blanca impecable. Alcancé el cerillo de nuevo, pero mi mano se detuvo a medio camino, que estaba celebrando. Otro año de ser la madre conveniente, el plan B confiable, la presencia invisible en las sombras. Me hundí en la silla y dejé que el silencio se extendiera. La tormenta afuera sacudía los cristales, el trueno rodando bajo sobre el río. Un recuerdo emergió sin invitación, mi 40º cumpleaños, cuando Amalia tenía 15 años. También lo olvidó entonces, atrapada en los ensayos de la obra escolar. Aplaqué más fuerte que nadie desde el público esa noche, ignorando el hueco en mi pecho donde un simple «feliz cumpleaños» mamá debería haber vivido.
Ese mismo vacío me presionaba ahora, solo que esta vez sentía sus bordes afilándose en algo distinto. Mi mirada se deslizó hacia el viejo cuaderno de contabilidad en el librero, donde había equilibrado centavos y pesos durante años. Ahorros, pensiones, inversiones cuidadosas. Todo en líneas pulcras con mi letra ordenada. Había sido prudente, contenida, generosa. ¿Y qué me había ganado una hija que olvidaba? Pero recordaba solo cuando necesitaba. El pastelillo esperaba, paciente y lastimero. Lo aparté. La vela nunca se encendió. Me levanté, caminando lentamente hacia la ventana, más allá del cristal empañado por la lluvia. Los faros se movían por la calle mojada, decididos, sin avergonzarse de su brillo. Mi reflejo me devolvió la mirada, cabello plateado, recogido en un moño prolijo, hombros aún rectos, ojos marcados pero firmes. Algo dentro de mí se movió con la tormenta, un destello de desafío que no había sentido en años. Pegué mi palma al cristal y susurré: «Ya no más». Las palabras me sorprendieron por su fuerza. No sonaban como un deseo. Sonaban como una promesa detrás de mí. El pastelillo quedó olvidado. La vela esperando una llama que nunca llegaría, mientras me giraba hacia el estante donde descansaba mi cuaderno, lista para considerarlo bajo una nueva luz. Me senté en mi escritorio la mañana siguiente con el cuaderno de contabilidad abierto frente a mí. Los números alineados como soldados obedientes en un desfile. La tormenta se había despejado durante la noche, pero el silencio dentro de mi departamento seguía pesando. Recorrí las columnas con la yema del dedo. Pero mi mente no estaba en las cifras. Se deslizaba hacia atrás, llevada por el eco de velas olvidadas y deseos no pronunciados. Tenía 10 años otra vez, sentada en el asiento trasero del viejo bocho de mi padre. El vinilo se pegaba allí a la parte trasera de mis piernas, mientras corríamos hacia el campo de béisbol, donde mi hermano Raúl jugaba un partido de campeonato. Recordaba la picazón del vestido rosa que mi abuela había enviado desde Guanajuato. El único regalo que recibí ese año. El pastel que mi madre prometió quedó intacto en la encimera de la cocina, su betún derritiéndose bajo el calor de julio. «Lo haremos mañana», dijo, apurándonos al coche. No podemos perdernos el gran partido de Raúl. Pero el mañana nunca llegó. Raúl conectó un jonrón. La multitud vitoreó. Y para cuando llegamos a casa, el pastel estaba rancio, sin velas, sin canción, solo un corte rápido antes de dormir. Me dije que los cumpleaños no eran importantes, que la gloria de Raúl valía más, pero algo en mí se endureció ese día, como el betún de aquel pastel abandonado. Para cuando era adolescente, ya había aprendido a esperar poco. Un año planeé una reunión con amigos de la escuela. Compré serpentinas de papel con el dinero que gané cuidando niños. Incluso horneé una bandeja de país de limón yo misma. Esa mañana, papá anunció que todos iríamos a San Miguel de Allende para la graduación de un primo. La familia es primero, dijo, refiriéndose a los hitos de todos los demás, nunca a los míos. Empaqué los pies en una lata y los comí durante la semana siguiente. Cada bocado una protesta silenciosa que tragué. Incluso de adulta, nada cambió. El recital de secundaria de Amalia cayó en mi 42º cumpleaños. Toda la familia se reunió para verla tocar Chopin, y aplaudí más fuerte que nadie. Mi cumpleaños sin mencionar. Cuando cumplí 50, ella se graduó de la carrera de Derecho. La fiesta fue fastuosa, con champán fluyendo. Todos los parientes presentes.
Mi hito pasó desapercibido, como si 50 años de vida fueran menos significativos que un diploma. Pensé que el matrimonio podría cambiar las cosas. Mi esposo, Esteban, lo intentó a su manera, aunque sus gestos eran pequeños, un ramo de claveles del mercado, una tarjeta firmada a la carrera. Cuando llegó Amalia, su atención también se inclinó hacia ella, y me encontré de nuevo como el telón de fondo confiable. Mi 60º cumpleaños pasó durante su divorcio. Mi nombre apenas mencionado mientras dividíamos activos para ayudar a Schutz a salir adelante. Nunca fue un olvido único. Era un patrón, tejido a lo largo de décadas como un hilo invisible que me empujaba a los márgenes. Miré el cuaderno, el equilibrio pulcro de números que había cuidado todos estos años. Las llamadas de auxilio de Amalia también estaban anotadas en la historia. Apoyo para la hipoteca. Colegiaturas. Un negocio fallido que cubrí discretamente con un préstamo contra mi retiro. Cada retiro fue un sacrificio disfrazado de generosidad. Me dije que era amor. Pero, ¿qué clase de amor deja a una persona invisible en su propia familia? El peso de 70 años me aplastaba. Pero bajo él palpitaba algo agudo. Vivo. No había terminado aún. Mi cabello podía ser plateado, mis manos marcadas, pero mi cuaderno contaba una historia distinta. Tenía recursos. Tenía tiempo. Y por primera vez sentía el impulso de dirigir ambos hacia mí misma. Cerré el libro con un chasquido silencioso, el sonido resonando en la pequeña habitación como un martillo golpeando. Esto no era solo sobre dinero. Era sobre una vida entera permitiendo que otros dictaran si valía la pena celebrar. Había esperado décadas para que alguien más encendiera mis velas. Ahora sentía la chispa creciendo en mí, constante e insistente. El laptop cerrado en mi escritorio brillaba tenuemente con su luz de carga. Mi reflejo en la pantalla oscura parecía esperar, instándome a dar el primer paso. Lo acerqué y presioné el botón de encendido. La pantalla del laptop se iluminó, proyectando un brillo pálido sobre mi escritorio. Los números me miraban desde el portal bancario en línea, columnas ordenadas. Saldos que había nutrido con años de contención. El seguro social, estable y modesto. Una pensión de bibliotecaria, más pequeña de lo que esperaba, pero confiable. El fondo de inversión que dejé intacto por décadas, creciendo lentamente en el fondo como hiedra trepando un muro. Hice clic entre cuentas, los totales apilándose silenciosamente en mi mente. Mi frugalidad nunca fue glamorosa, pero fue constante. Compré abrigos de segunda mano, recorté cupones mucho después de que otros dejaron de molestarse, y manejé un sedán práctico hasta que el óxido amenazó con devorar el chasis, mientras otros presumían de vacaciones y cocinas nuevas. Yo vivía dentro de mis posibilidades. Así me criaron a ahorrar, planear, nunca pedir más de lo necesario. Y aún así, con los años, esa disciplina no solo me sostuvo, fue drenada una y otra vez. La voz de Amalia resonaba en mi memoria, desesperada tras el fracaso de su boutique. «Mamá, solo necesito un préstamo a corto plazo. Los inversionistas no cumplieron. Te pagaré. Lo juro». Firmé los papeles de la hipoteca con manos temblorosas, aterrorizada pero incapaz de ver sus sueños colapsar. Prometió devolverlo en un año. 12 años después, ni un peso había regresado. Luego vino su divorcio, la batalla por la custodia, el enganche para su casa sobredimensionada en Polanco. Cada crisis. Abrí mis cuentas como una querida.
desangrándome en su vida para mantenerla a flote. Me dije que eso hacían las madres, pero al recorrer los registros ahora, veía el patrón claramente, un ciclo interminable de sacrificio encontrado con silencio. Mis cumpleaños olvidados, mi ayuda asumida, mi existencia reconocida solo cuando convenía. Me recosté, frotándome el pecho donde se apretaba. Durante décadas creí que mis ahorros se desvanecían, que una emergencia más me deshacía. Pero la verdad en la pantalla me sorprendió. Incluso después de todo lo que había vertido en las necesidades de Amalia, aún tenía de sobra. Casi 2 millones de pesos en ahorros. Inversiones que maduraron silenciosamente mientras no miraba. Una pensión que, aunque modesta, se estiraba gracias a mis hábitos. Me golpeó con la fuerza de una revelación. Podía comprar algo para mí, algo extravagante, algo innecesario, algo que gritara que estaba viva y aún capaz de reclamar alegría. El pensamiento me asustó tanto como me emocionó. Nunca había sido imprudente. Incluso mis derroches eran pequeños, un libro de tapa dura en lugar de esperar la edición de bolsillo. Una cena fuera con una colega una vez por temporada. La idea de gastar cientos de miles de pesos en una sola cosa se sentía casi pecaminosa. Y aún así, no podía quitármelo de la cabeza. Pensé en el pastelillo aún en mi mesa. Ahora rancio, la vela eternamente apagada. No era solo un cumpleaños olvidado lo que quería contrarrestar. Era una vida de ser invisible, de esperar cortésmente en las sombras, mientras otros brillaban en el centro. Mi dinero siempre había sido un salvavidas para otros. ¿Por qué no podía, por una vez, ser un salvavidas para mí? Cerré la pestaña del banco y abrí otra ventana. Mis dedos dudaron sobre el teclado, pero determinados, tecleé 3 palabras que nunca había ingresado antes. Concesionaria Audi Querétaro. Los resultados llenaron la pantalla. Autos elegantes, brillando bajo las luces del showroom. Eslóganes prometiendo lujo, rendimiento, dignidad. Una risa silenciosa escapó de mí. Baja y desconocida. Tal vez era una locura. Tal vez era demasiado tarde. Pero por primera vez en años, sentí un pulso de posibilidad. Alcancé mi celular y anoté el número de la concesionaria en un pedazo de papel, colocándolo cuidadosamente sobre el cuaderno. Mañana, me dije. Llamaría mañana. El número de la concesionaria reposaba en mi escritorio como un reto, garabateado en mi letra prolija, en una esquina arrancada de un cuaderno. Intenté ignorarlo, doblando ropa, regando la planta de paz junto a la ventana, incluso hojeando el libro de crucigramas que guardaba cerca de mi silla. Pero mis ojos seguían volviendo a esos dígitos, la tinta negra presionándome como si el papel mismo palpitara con posibilidad. Esa tarde, mientras tomaba un té, abrí el periódico local por costumbre. Entre artículos sobre reuniones del ayuntamiento y una nueva cadena de supermercados llegando a la ciudad. Un anuncio se extendía en la mitad inferior de una página. Autos de lujo Querétaro. Evento de fin de año. Súbete al auto que mereces. Las palabras saltaron hacia mí. Demasiado altas. Demasiado precisas para ser casualidad. Dejé la taza con cuidado. Era una locura siquiera considerarlo. A los 70. ¿No debería estar reduciendo gastos? Preparándome para la inevitabilidad de cuentas médicas y reparaciones en casa. Pensé en mi sedán práctico estacionado abajo. Confiable pero cansado.
Su tapicería desgastada como un libro de biblioteca muy usado. Un auto de lujo era innecesario, indulgente, tal vez incluso irresponsable. Pero no había sido responsable toda mi vida. Cada decisión, cada sacrificio, calibrado para otros. Renuncié a un viaje a París cuando Amalia necesitó frenos dentales. Dejé de comprarme un abrigo de invierno para que los hijos de Raúl tuvieran mejores regalos de Navidad. Trabajé noches largas para cubrir huecos en el personal de la biblioteca. Incluso cuando el cansancio se enroscaba en mis huesos. ¿Y qué me había ganado la responsabilidad? Una hija que solo me recordaba cuando las cuentas se acumulaban. La foto brillante del anuncio mostraba un SUV azul medianoche, reluciendo bajo las luces del showroom. Casi podía escuchar el susurro de los asientos de piel, oler el leve aroma a tapicería nueva. Cerré el periódico rápidamente, casi avergonzada por la emoción que se agitaba dentro de mí. Esa noche, mientras escuchaba la lluvia golpear el cristal, pensé en Esteban, en los primeros años de nuestro matrimonio. Antes de que las rutinas se asentaran, me había prometido un viaje a Venecia. Cuando paguemos la hipoteca, cuando Amalia crezca, cuando las cosas se calmen, dijo, con un brillo en los ojos. Nunca fuimos. La vida construyó sus barreras, trabajos, cuentas, emergencias, para cuando pudimos haber ido. Su salud ya estaba fallando. El viaje se deslizó silenciosamente a la categoría de algún día, y luego a nunca. El recuerdo me presionó con fuerza. Durante años llevé esa promesa incumplida como una carta doblada en el bolsillo. Suavizada por el manejo, me di cuenta, con una claridad repentina, que aún estaba esperando por viajes, por celebraciones, por reconocimiento. Y mientras tanto, el tiempo avanzaba sin pedirme permiso. Me levanté de la silla y recuperé el periódico del bote de reciclaje. El auto me miró de nuevo, audaz y sin disculpas. Tal vez no era París, tal vez no eran góndolas ni catedrales renacentistas, pero era algo innegablemente mío. Una declaración, no un compromiso. Los números del cuaderno resonaban en mi mente, estables y suficientes. No era imprudente, no era tonta. Había ganado el derecho a un gesto grandioso. Un regalo no pospuesto al olvido, sino tomado ahora. Mientras aún tenía la fuerza para manejar con las ventanas abajo y la música alta, doblé el anuncio con cuidado, deslizándolo en el cuaderno como si guardara un secreto entre sus páginas. Mi corazón latía más rápido, más ligero, como si la decisión ya se hubiera tomado. Mañana, no solo llamaría. Mañana, iría. Y con ese pensamiento, sentí algo encenderse dentro de mí, agudo y brillante. Una chispa de desafío que me calentó de una manera que ninguna taza de té había hecho jamás. A la mañana siguiente, tomé el autobús hacia el centro de Querétaro, con el anuncio doblado cuidadosamente en mi bolso. El ritmo del motor me arrulló en una calma constante, aunque mis manos me traicionaban, jugueteando con la correa de mi bolso como si también supieran que estaba a punto de cruzar un umbral. Una hora después, bajé en el centro comercial. La ciudad vibrando con una energía diferente al ritmo apacible de mi barrio. La concesionaria estaba justo al borde de la avenida principal, su fachada de vidrio reluciendo bajo un sol invernal pálido. Al empujar las puertas giratorias, el aire cambió pulido, con un leve perfume a piel y pintura fresca. El piso se extendía amplio y sin mancha, cada vehículo posicionado como una obra de arte en una galería. Un joven en traje entallado se acercó.
su sonrisa ensayada. «Buenas tardes, señora. Mauricio Vargas», dijo, extendiendo la mano. Su agarre fue firme pero distraído. Sus ojos ya escaneando detrás de mí como para confirmar que no venía acompañado de un esposo. «Busco el Q5», dije. Su sonrisa titubeó por un instante. Luego se recuperó. «Claro, aunque muchos de nuestros clientes de su edad prefieren el sedán A3. Más fácil de manejar. Ideal para la ciudad». Su tono llevaba la suave condescendencia de alguien explicando configuraciones de celular a una abuela. Dejé que su comentario flotara en el aire, ofreciendo solo un asentimiento cortés. Me llevó entre filas de capós relucientes hasta que llegamos el SUV azul, medianoche del anuncio. De cerca se veía aún más audaz, como si me hubiera estado esperando todo el tiempo. Mauricio lanzó su discurso de ventas, enumerando caballos de fuerza, características de seguridad, opciones de financiamiento mensual. Hizo énfasis en la asequibilidad, señalando un modelo plateado más pequeño estacionado cerca. La mayoría de los jubilados encuentran este más práctico. Pagos más bajos, muy confiable. Deslicé mis dedos por la curva suave del Q5, la pintura fresca bajo mi mano. «No vine por práctico», dije en voz baja. Parpadeó. Luego soltó una risa. «Bueno, al menos subamos para un manejo de prueba antes de hablar de números». Me giré para enfrentarlo completamente, la espalda enderezándose como cuando silenciaba una biblioteca ruidosa. «No habrá manejo de prueba». Frunció el ceño. «Disculpe, saqué un sobre de mi bolso y lo puse en el capó del Q5. El peso del cheque de caja presionaba contra la pintura brillante con la misma firmeza que mis palabras. $1.000.000. Financio el resto». Por un momento, el silencio se acumuló a nuestro alrededor. El murmullo de otro vendedor al otro lado del showroom. El zumbido leve del calentador. Incluso la respiración de Mauricio parecían detenerse. Su sonrisa ensayada colapsó en algo crudo sorpresa. Tal vez, incluso respeto, carraspeó. «Vaya, veo que ha hecho su tarea. He hecho más que eso». Dije, he esperado 70 años para que alguien me dijera que merecía algo como esto. Resulta que no necesitaba esperar. Al otro lado del piso, una recepcionista fingió no mirar. Otro vendedor aminoró su paso. La curiosidad encendida. La onda de mi gesto parecía extenderse, perturbando la jerarquía silenciosa de quién debería o no estar en un showroom de lujo. Mauricio ajustó su corbata. Su voz ahora más baja, menos ensayada. «Empecemos con el papeleo». Mientras me guiaba hacia la oficina de financiamiento, mi reflejo destelló en el cromo pulido de cada auto que pasábamos hombros rectos. Barbilla levantada, por primera vez en años. No me sentía como el fondo de la historia de alguien más. Me sentía como la autora. La puerta de la oficina de financiamiento se cerró suavemente tras nosotros. La sala llena de formularios y firmas, esperando hacerse reales. La gerente de finanzas deslizó la última hoja por el escritorio pulido. Su cabello con vetas plateadas brillando bajo la luz de la oficina. «Solo una firma más, señora Velarde». Sostuve la pluma con suavidad, dejando que el peso del momento se asentara antes de poner tinta en el papel. El cheque ya había sido verificado. El financiamiento arreglado. Y aún así se sentía irreal. Como un sueño del que podría despertar si me movía demasiado rápido. Presioné mi nombre en trazos firmes. Y con ese último rizo de la E, la transacción estaba hecha. Cuando volví al piso del showroom, Mauricio esperaba junto al Q5 azul medianoche.
ahora posicionado como un accesorio de escenario bajo las luces, hizo un gesto con algo cercano a la reverencia, aunque sospechaba que era más hábito que sinceridad. Aún así, ya no necesitaba su aprobación. El auto brillaba solo para mí. Me acerqué lentamente, cada paso resonando contra el suelo de azulejos. Mi reflejo apareció en la pintura, ligeramente deformado por la curva de la puerta. La mujer que me devolvía la mirada era familiar, pero cambiada, barbilla levantada. Hombros rectos, ojos brillantes de una manera que no había visto en décadas. Por un instante fugaz, me recordó a la niña del vestido rosa de cumpleaños de hace tantos años, esperando velas que nunca se encendieron. Solo que ahora estaba sola y sin vergüenza. Mauricio abrió la puerta del conductor. Lo sacamos para un manejo rápido. Su tono se había suavizado desde antes, despojado de condescendencia. Negué con la cabeza. No hace falta. Parpadeó, inseguro de si me había oído bien. La mayoría de los compradores. Sé lo que quiero, interrumpí, deslizándome en el asiento. La piel me envolvió, firme pero acogedora, oliendo a promesa. Mis manos descansaron en el volante como si siempre hubieran pertenecido ahí. Por una vez, no dudé. Por una vez, la voz en mi cabeza que solía susurrar: sé cautelosa, sé práctica. Piensa en los demás, estaba en silencio. Mauricio cerró la puerta suavemente, dejándome en un capullo de silencio. Presioné el botón de arranque, y el motor cobró vida con un zumbido suave y confiado. El tablero brilló en un azul tenue, bañando mis manos en luz. La sensación era íntima, casi ceremonial, como si el auto y yo hubiéramos entrado en un pacto. Recordé las palabras de Esteban de hace mucho. Su promesa de Venecia, de góndolas meciéndose suavemente bajo estrellas extranjeras. Ese viaje nunca llegó. Él ya no estaba. Su ausencia grabada en los rincones silenciosos de mi departamento. Pero aquí, en este auto, lo sentía conmigo. No como un recordatorio de lo que había perdido, sino como un empujón para reclamar algo para mí misma. Cuando salí, Mauricio me entregó las llaves. Su sonrisa ahora genuina, aunque ligeramente desconcertada. Felicidades, señora Velarde. Es todo suyo. Cerré los dedos alrededor del control. Pesaba más de lo que esperaba. No solo metal y plástico, sino algo más denso, cargado. Una declaración de valía. Una línea trazada entre los años de sacrificio detrás de mí y la libertad inexplorada por delante. La recepcionista aplaudió silenciosamente desde su escritorio, y otro vendedor dio una media sonrisa antes de volver con su cliente. Sus reacciones apenas importaban. El aplauso que necesitaba venía de dentro. Un pulso de satisfacción creciendo firme y fuerte. Al salir al aire fresco, el sol de la tarde captó la superficie del Q5 proyectando una raya de luz por el capó. Era el tipo de brillo que exigía atención. Pero ya no anhelaba el reconocimiento de nadie. Me había visto reflejada claramente por primera vez. Y eso bastaba. El motor ronroneó cuando me incorporé a la carretera. El horizonte de Querétaro desplegándose en la distancia. Las nubes de lluvia disipándose para revelar un tramo de cielo azul pálido. Las llantas susurraban contra el pavimento mojado, mientras guiaba el auto hacia la colonia Jardines, donde las vistas de Querétaro se abrían amplias. La ciudad se extendía abajo, la peña de Bernal asomando en el horizonte como un punto de exclamación natural. La tormenta se había despejado, dejando un brillo de lluvia que hacía relucir las calles con luz reflejada.
Estacioné cuidadosamente en un mirador, saliendo al aire fresco que olía levemente a pino y concreto húmedo. El Q5 azul medianoche se veía diferente aquí, como si perteneciera al paisaje urbano. Lo rodeé lentamente, celular en mano, buscando el ángulo perfecto. Los faroles destellaban en el capó, el brillo de la ciudad atrapado en las ventanas. Me agaché, encuadré la toma y disparé. La imagen apareció en mi pantalla audaz, sin disculpas, hermosa. Por un largo momento, dudé. Publicar en Instagram nunca había sido mi costumbre. Seguía principalmente a exalumnos, colegas de la biblioteca y algún fotógrafo de viajes ocasional. Mi cuenta era modesta, apenas un lugar para declaraciones. Y aún así, algo en mí insistía en que este momento debía compartirse. No por aprobación, sino por registro. Por prueba de que había elegido a mí misma. Tecleé lentamente, con cuidado. Regalo de cumpleaños. Para mí. Las palabras brillaban de regreso. Simples, pero afiladas. Miré la pantalla. El pulgar suspendido sobre el botón azul. Mi corazón latía como si estuviera en un escenario, esperando que subiera el telón. Luego, antes de que pudiera convencerme de lo contrario, presioné publicar. La foto apareció, fijada en el interminable desplazamiento del mundo digital. Casi de inmediato, las notificaciones comenzaron a llegar. Una exalumna, ahora maestra, escribió: «Señora Velarde, ¿qué auto lo merece?». Una colega de la biblioteca añadió una cadena de emojis de aplausos. Luego vinieron los comentarios de vecinos, primos lejanos, incluso conocidos con los que no había hablado en años. «Feliz cumpleaños, luces increíble. Paloma, me inspiras». Los me gusta se multiplicaron. Pequeños corazones rojos floreciendo uno tras otro. No había notado cuánto anhelaba esas dos simples palabras, «feliz cumpleaños». Llegaban en cascada, no de las personas a las que más había dado, sino de aquellos que alguna vez me conocieron de paso, que aún me recordaban lo suficiente para extender la mano. Me apoyé en el capó, desplazándome, sonriendo a pesar de mí misma. Las luces de la ciudad parpadeaban como constelaciones abajo, y en su brillo sentí algo cambiar. Durante décadas había sido invisible en la historia de mi propia familia, borrada en la sombra de las necesidades de Amalia. Pero aquí, con una foto, me había escrito de nuevo a la vista. Un mensaje vibró en la pantalla de una vieja amiga. «Graciela, finalmente te consientes. Ya era hora. Vamos a dar una vuelta pronto». Reí suavemente, el sonido sorprendiendo en el aire nocturno. Esto era más que un auto. Era una frase reescrita, una declaración puntuada con acero y piel. El celular vibró de nuevo, más insistentemente esta vez, mientras los comentarios se apilaban. Mi reflejo brillaba tenuemente en el cristal oscuro de la ventana del copiloto. Se veía más ligera, menos cargada, casi conspiradora. Imaginé los susurros extendiéndose ya, las ondas de sorpresa entre aquellos que solo me pensaban como práctica. Contenida paloma. Me deslicé de nuevo al asiento del conductor, colocando el celular en la consola. El tablero brillaba suavemente, constante como mi respiración. Afuera, el horizonte pulsaba con vida, y dentro, yo también. Cuando la siguiente vibración sacudió el celular, no necesité mirar para saber quién era. El nombre de Amalia llenó la pantalla. Su timing tan predecible como las mareas. El nombre de Amalia iluminó mi celular como si hubiera estado esperando
El momento perfecto para irrumpir. Lo dejé vibrar 2 veces antes de contestar, recostándome en el asiento de piel con una calma deliberada. «¡Mamá!», espetó, su voz lo bastante afilada para cortar el zumbido tranquilo del motor. «Dime, por favor, que esa foto ridícula que acabas de publicar es una broma». «No es broma», dije con calma. «Es mi regalo de cumpleaños para mí». Hubo una pausa, seguida de una risa incrédula. Un Audi de 1.000.000 de pesos. ¿A tu edad? ¿Tienes idea de cómo se ve eso de irresponsable? La gente ya me está mandando mensajes al respecto. Irresponsable para quien pregunté, para todos, para mí, para Germán, para la familia. ¿En qué estás pensando? Presumiendo algo así. La palabra familia cayó como una piedra. Durante años, ella había definido familia como sus necesidades, sus crisis, su centro de atención. Estabilicé mi respiración. Estaba pensando, dije lentamente, que 70 años son suficientes para esperar permiso para vivir. Su silencio se extendió, frágil. Luego bajó la voz, pero llevaba un nuevo filo. ¿Sabes lo que esto hace, verdad? ¿A tu patrimonio? ¿A mi herencia? Si empiezas a gastar así, ¿qué quedará cuando ya no estés? El pinchazo fue inmediato, pero lo siguió un calor que me sorprendió incluso a mí. Entonces, ¿de eso se trata? Dije, no de mi bienestar, no de mi felicidad, solo de tu parte futura del dinero que he ganado y protegido durante décadas. Suspiró, exasperada. No tergiverses esto. Estoy preocupada. Papá ya no está. Estás sola. Y estás tomando decisiones impulsivas que nos afectan a todos. A todos, repetí. El amargor subiendo antes de que pudiera detenerlo. No recuerdo que te preocuparas por todos cuando hipotequé mi casa por tu boutique fallida. O cuando vacié mis ahorros para pagar tu abogado de custodia. Esas decisiones impulsivas me afectaron a mí, Amalia, y las tomé de todos modos, porque me lo pediste. Su respiración se detuvo. Una pequeña traición de culpa. Luego, como por arte de magia. Mi celular vibró con una ráfaga de notificaciones. Amalia aparentemente había llevado su indignación al chat familiar. Las líneas de texto se acumulaban en la pantalla. ¿Vieron lo que compró mamá? Ha perdido la cabeza. Un auto de lujo a su edad. Por esto necesitamos hablar con ella juntos. Desplacé en silencio, viendo sus palabras apilarse como acusaciones en un estrado. Ni una decía «feliz cumpleaños», ni una decía «felicidades». Finalmente. Amalia volvió a la llamada. Su voz, brusca, ensayada. «Tendremos una reunión familiar mañana, a las 6, en mi casa. No llegues tarde». El mandato aterrizó pesado. Una citación disfrazada de preocupación. Miré las luces de la ciudad una vez más, dejando que su brillo se asentara en mí como una armadura. «Está bien», dije, mi tono firme. «Ahí estaré». Su alivio llegó en un suspiro. «Bien, lo arreglaremos». Cuando la línea se cortó, apoyé mis manos en el volante, la piel cálida bajo mis palmas. «Arreglarlo», había dicho, como si mi vida fuera un cuadro torcido que necesitara ajuste. Puse el auto en marcha, el brillo de la ciudad quedando atrás mientras tomaba el largo camino a casa. Sabiendo ya que el mañana no se desarrollaría como Amalia esperaba, Polanco brillaba con un tipo de riqueza distinto al de Querétaro, jardines extensos, portones que se abrían con controles remotos, entradas alineadas con subis y arbustos bien podados. Al girar en la calle de Amalia, las casas se alzaban como monumentos a una vida que yo había ayudado a financiar, en silencio. Mi nuevo Audi ronroneaba contra el pavimento.
Un invitado no deseado entre la uniformidad de sedanes beige y minivans brillantes. Su mansión se alzaba al final del cul-de-sac, toda de vidrio y piedra, del tipo que exigía admiración de los transeúntes. Estacioné deliberadamente al borde de la entrada, colocando el Q5 junto a la camioneta imponente de Germán. El contraste me hizo sonreír, aunque mi estómago se anudó al pensar en la noche por venir. En el asiento del copiloto descansaba una pequeña caja blanca de la panadería de la esquina, un pastel. Chocolate simple con betún de crema. Las palabras escritas delicadamente en su superficie no eran para celebración, sino para confrontación. Levanté la caja con cuidado, equilibrándola en ambas manos mientras caminaba hacia la puerta. Amalia abrió antes de que pudiera tocar. Los brazos cruzados, la mandíbula tensa. Vestía su autoridad como una armadura del tipo que creía impenetrable. «¿Viniste?», dijo secamente, sus ojos saltando más allá de mí hacia el Audi. «Claro que sí. Adentro». El aire olía levemente a romero y carne asada. Germán estaba junto a la isla de mármol en la cocina, su postura rígida, su expresión ya alineada con la de ella. «Buenas noches, Paloma», dijo, cortés pero frío, como quien salude ya a un vecino que apenas tolera. Puse la caja del pastel en la encimera. Su presencia chocante entre los electrodomésticos pulidos y las superficies relucientes. Nadie preguntó por ella. Nos sentamos alrededor de su larga mesa de roble, el candelabro arriba brillando como una luz de interrogatorio. Amalia comenzó de inmediato. Su voz cortante. «Mamá, esto no es un ataque. Solo estamos preocupados. Ese auto es irresponsable. Deberías estar pensando en estabilidad, no en vanidad». Germán asintió con solemne acuerdo. Hay que pensar a largo plazo. Gastos médicos, mantenimiento, retiro. Gastar así no tiene sentido en tu etapa de vida. Entrelacé mis manos, dejando que sus palabras me bañaran. Eran ensayadas, cada línea pronunciada como si yo fuera una acusada en juicio. Pensé en el chat familiar, sus mensajes apilándose como cargos. Imprudente, irresponsable. Ha perdido la cabeza. Ni un deseo de cumpleaños entre ellos. Entiendo, dije suavemente. ¿Han pensado mucho en esto? Sí, respondió Amalia rápidamente, su tono seco. ¿Por qué nos importa? Y francamente, ¿cómo se ve publicando en Instagram como adolescente? Es vergonzoso. Levanté la tapa de la caja del pastel y la deslicé hacia el centro de la mesa. La luz del candelabro cayó sobre el betún, revelando las palabras en un guión curvado. «Feliz cumpleaños. Paloma. De mí para mí». La sala se quedó inmóvil. Los ojos de Amalia se posaron en el pastel. Luego se apartaron, como si verlo quemara. Germán se movió incómodo en su silla. Sus manos de repente inquietas. «Durante 70 años», dije, mi voz firme. «He celebrado a todos los demás. Tus partidos, tus recitales, tus graduaciones, tus ascensos. Y en todo ese tiempo, ¿cuántos de mis cumpleaños recuerdas?» Nadie respondió. El silencio se extendió, pesado como el aire antes de una tormenta. Toqué la tapa una vez, suavemente. Así que perdónenme si decidí, por una vez, recordarme a mí misma. El candelabro zumbaba débilmente sobre nosotros, el pastel esperando como un veredicto tácito en el centro de la mesa. Mientras me preparaba para cortar más que solo betún. La cena llegó en platos bordeados de oro, del tipo que solo había visto guardados en el aparador de mi madre.
reservados para Navidad o los triunfos de Amalia. Esa noche brillaban bajo el candelabro, proyectando luz fracturada por la mesa como para recordarme que esta casa estaba construida sobre espectáculo. Nunca, en 70 años, se me había ofrecido tal ceremonia. Amalia cortó el asado con eficiencia brusca, sus pulseras tintineando como campanas pequeñas. Germán sirvió vino en copas de cristal, el rojo girando bajo patrones de vidrio tallado que captaban el brillo. Pedí solo agua. Quería claridad, no la niebla del Cabernet. La caja blanca descansaba intacta en el aparador, como si fuera una intrusa. Pero sentía su peso presionándome, urgiéndome a avanzar. Cuando los platos fueron retirados y el silencio se asentó en los rincones, me levanté. Mis rodillas dolían por la rigidez de la edad, pero mi resolución me estabilizaba. Llevé la caja y pasaca a la mesa y la puse directamente en el centro. El aire cambió, la tensión enroscándose como humo. Los ojos de Amalia se estrecharon. ¿Qué es eso? Levanté la tapa. El betún brillaba. Un guión delicado curvándose por la superficie. Feliz cumpleaños. Paloma. De mí para mí. Las palabras aterrizaron como una piedra en un estanque quieto. Las ondas alcanzaron a todos nosotros. La boca de Amalia se abrió, pero no salió sonido. Germán se movió en su silla, ajustando su corbata como si de repente le apretara demasiado. Durante 70 años, comencé, mi voz calma pero afilada. He esperado a que uno de ustedes pusiera un pastel frente a mí. No grande, no extravagante. Solo uno con velas, una canción, un momento en que me vieran. Nunca llegó. El silencio se espesó y lo corté con memoria. Cuando tenía 10 años, el pastel se echó a perder mientras íbamos al partido de béisbol de Raúl. A los 16, mi fiesta se canceló por la graduación de un primo. A los 40, aplaudí en tu recital, Amalia, mientras nadie recordaba mi día. A los 50, te graduaste de Derecho. Todos brindaron por ti mientras yo estaba invisible en mi propio hito. El rostro de Amalia se sonrojó, su tenedor temblando contra la porcelana. Mamá, eso no es justo. No lo es, presioné, inclinándome hacia adelante. Cuando te divorciaste, ¿quién escribió los cheques? Cuando tu boutique falló, ¿quién firmó los papeles de la hipoteca para que no te hundieras? Cuando necesitaste colegiaturas, ¿quién dejó de comprar el abrigo que no podía costear para que tuvieras libros? ¿Y qué recibí a cambio? Germán carraspeó. Paloma, tal vez este no es el momento. Es exactamente el momento, dije, mi tono cortando su protesta. Convocaron esta reunión para darme una lección sobre ser irresponsable. Pero durante décadas he cargado con la responsabilidad de esta familia, a menudo sola, siempre sin agradecimiento. Comen en porcelana esta noche mientras mis cumpleaños se servían. Si acaso, en platos de papel. El candelabro zumbaba sobre nosotros. El único sonido además del latido de mi pulso en mis oídos. Amalia miró hacia abajo. Sus labios apretados, sus ojos brillaban. No con lágrimas de reconocimiento, sino con la furia de ser enfrentada. Deslicé el cuchillo de pastel por la mesa, su mango plateado brillando. No necesito su aprobación para cortar este pastel. No necesito su permiso para comprar mi auto. Y no necesito su bendición para vivir como si importara. El cuchillo descansaba contra el betún, listo para cortar más que azúcar y harina. Mientras me preparaba para abrir el silencio que me había sofocado durante una vida,
El cuchillo se deslizó limpiamente por el betún, su filo captando el oro del candelabro. Coloqué la primera rebanada en un plato de porcelana. Luego levanté la vista, dejando que el silencio se asentara antes de hablar de nuevo. Hay algo que nunca les dije. Dije, mi voz firme pero baja, como si la confesión misma tuviera su propia gravedad. Algo que cargué sola porque no quería que sintieran su peso. La cabeza de Amalia se alzó bruscamente, la sospecha destellando en su rostro. Germán se recostó, cruzando los brazos, preparándose para otra acusación. Cuando tu boutique colapsó, Amalia, continué, no fuiste la única que casi lo perdió todo. ¿Sabes cómo logré cubrir esa deuda? Su expresión vaciló, la confusión reemplazando la ira. Me prestaste dinero. Dijiste que eran ahorros. No eran ahorros. Dije, las palabras más pesadas que cualquier pastel o cristal podrían soportar. Hipotequé mi casa, la que ya había pagado. La puse de nuevo en manos del banco porque me llamaste llorando y no podía soportar ver tu sueño deshacerse. Te dije que eran solo ahorros porque no quería que cargaras con la vergüenza. El aire se adelgazó. El rostro de Amalia se desangró de color, sus labios abriéndose sin sonido. La postura de Germán se endureció, sus ojos saltando entre nosotras como si recalculara cada historia que le habían contado. Firmé esos papeles sola, dije, el recuerdo presionando afilado contra mi pecho. Me senté en esa oficina mientras un banquero joven me explicaba las tasas de interés como si fuera imprudente, como si no entendiera. Arriesgué el tejado sobre mi cabeza por ti, y lo hice en silencio, porque te amaba, pero el amor no debería ser invisible. Amalia, no para siempre. Su tenedor chocó contra la porcelana, sobresaltando en el silencio pesado. Tú nunca me lo dijiste. No, respondí. ¿Por qué nunca preguntaste cómo lo logré? Solo dejaste que la ayuda llegara y la incorporaste a tu vida como si fuera ropa doblada, y yo te lo permití. Ese fue mi error. Las lágrimas se acumularon en los bordes de sus ojos. Aunque si eran de culpa o incredulidad, no podía decirlo. La boca de Germán se abrió, pero no salió ninguna palabra. Su autoridad, tan confiada minutos antes, se había disuelto. Tomé otra rebanada de pastel, colocándola pulcramente en un plato, aunque nadie se movió para comer. Entonces, cuando me llamas imprudente por comprar un auto con dinero que ahorré, recuerda esto, ya he pagado mucho más de lo que cualquier madre debería. Cargué deudas para que pudieras fallar con seguridad. Viví más pequeña para que tú pudieras vivir más grande, y lo hice sin quejas. La voz de Amalia se quebró. Mamá, yo no sé qué decir. Entonces no digas nada, le dije, mi tono ahora más suave pero inquebrantable. Solo mírame. Mira los años que pasé invisible para que tú pudieras estar en la luz. Y entiende que este auto, este momento, no es imprudencia, es equilibrio. Es mío. El candelabro parecía arder más brillante, proyectando sombras largas por la mesa. Amalia presionó su servilleta contra los labios. En silencio. Germán miró su vino intacto. Su autoridad evaporada. Apoyé el cuchillo contra el betún una vez más. El cuaderno de mi vida ahora hablado en voz alta. La tinta finalmente visible para todos en esta mesa que nunca se habían molestado en mirar. La rebanada que levanté a continuación fue para mí, y al colocarla en mi plato,
Sentí el peso de décadas cambiar ligeramente, despejando espacio para lo que aún tenía por reclamar. Germán fue el primero en romper el silencio. Su voz baja pero severa, como un martillo intentando recuperar el orden. Paloma, entiendo tus sentimientos, pero Amalia tiene razón. A tu edad, atar dinero en un activo que se deprecia es... bueno, no es sensato. Amalia aprovechó la apertura. Exacto. Esto no se trata de gratitud o sacrificios pasados. Se trata de sentido común. Ese auto perderá valor en cuanto lo conduzcas. Podrías necesitar cuidados médicos, una residencia. ¿Y si pasa algo? Tienes que pensar más allá de la emoción del momento. Sus palabras dolieron. No porque tuvieran verdad, sino por cómo me reducían a una carga. Un cuerpo destinado solo al declive. Me senté más derecha, doblando mi servilleta con cuidado antes de apartarla. He pensado en esas cosas, dije con calma. Más de lo que imaginas. Las he pensado cada año que parché tus emergencias. Cada vez que me quedé callada mientras mis propias necesidades se hacían a un lado. No me hagas hablar de planear a futuro. Toda mi vida ha sido un plan. Para ti. Amalia se sonrojó, su voz afilándose. Esto no se trata de mí. Sí se trata, dije, cortándola antes de que Germán pudiera intervenir. Cada cumpleaños olvidado, cada hito descartado, cada peso que vertí en tu vida, siempre se ha tratado de ti. Y la única vez que decido comprar algo para mí, lo llamas irresponsable. La mano de Germán presionó la mesa, como anclándose. No es irrazonable esperar prudencia a los 70. Las familias se cuidan unas a otras. Las familias se respetan unas a otras, repliqué. Mi voz firme, pero resonando con acero. El respeto no es imprudente. Es lo único que he pedido y nunca he recibido. Si no pueden verlo, tal vez los imprudentes son ustedes, no yo. Las palabras colgaron en el aire, más pesadas que cualquier asado o vino. El rostro de Amalia se torció de frustración, su compostura deslizándose. ¿Entonces qué? ¿Quieres aplausos? ¿Por comprar un auto? ¿Por desperdiciar dinero? No quiero aplausos, dije. Quiero reconocimiento de que mi vida aún me pertenece. Que mis elecciones no son automáticamente tontas solo porque tengo el cabello plateado y arrugas. Quiero que dejen de tratarme como si mi único propósito fuera preservar algo para que heredes. Sus labios se abrieron, pero no salió ninguna palabra. Por primera vez esa noche, parecía desorientada, su certeza disolviéndose bajo el peso de mi calma desafiante. Germán se movió incómodo, su autoridad apagada. Solo se ve extravagante. Extravagante. Me incliné hacia adelante, encontrando sus ojos. Extravagante fue Popijuy hipotecar mi casa para salvar la boutique de tu esposa. Extravagante fue pagar por abogados cuando ustedes no podían. Extravagante fue gastar mi fondo de retiro amortiguando cada caída de Amalia, mientras mis propios hitos pasaban sin marcarse. ¿Este auto? Esto es equilibrio. Esto es dignidad. Esto es mío. La luz del candelabro se fracturó por la mesa pulida, iluminando su silencio. Amalia presionó su servilleta contra la boca, sus ojos esquivando los míos. Los hombros de Germán se hundieron, su certeza anterior gastada. Levanté mi tenedor y tomé un pequeño bocado del pastel que había cortado para mí. La dulzura rica en mi lengua. Por una vez, dije en voz baja. No estoy pidiendo su permiso. Les estoy diciendo quién soy. Y pueden aceptarlo. O seguir fingiendo que no existo. El reloj de pie en la esquina marcaba los segundos con constancia.
midiendo el tiempo entre nosotros. Coloqué mi tenedor con cuidado. El sonido nítido en el silencio. Por primera vez en años. El silencio me pertenecía, no a ellos, y sentía los albores de algo más libre esperando más allá de esta mesa, más allá de sus juicios, más allá de la jaula de sus expectativas. Me levanté de la mesa antes de que alguno pudiera invocar otro argumento. El pastel seguía medio cortar. Su mensaje expuesto como una herida sin sanar. Pero ya no me sentía obligada a atenderlo. Amalia se movió como para mí hablar, su boca abriéndose y luego cerrándose de nuevo. El peso de su silencio, una pequeña victoria en sí misma. Recogí mi abrigo de la silla junto a la puerta y me lo puse con calma deliberada. Mis manos temblaban mientras abotonaba, pero el temblor se sentía menos como miedo y más como liberación. Germán murmuró algo sobre que era tarde, sobre manejar con cuidado. Amalia permaneció rígida en el vestíbulo, los ojos entrecerrados no con enojo, sino con algo más cercano a la incertidumbre. Dejé sus frases inconclusas flotando en el aire mientras pasaba junto a ellos. Afuera, la noche era fresca y húmeda. Mi Audi esperaba en la entrada. Su superficie azul medianoche, reflejando la tenue luz de los faroles. Por un momento, simplemente lo miré, como quien mira a un aliado confiable. Luego me deslicé detrás del volante. Cerré la puerta y dejé que el silencio me envolviera como un manto. El motor arrancó con un zumbido bajo, firme y seguro. Apoyé mis manos en el volante de piel, sintiendo el calor extenderse en mis palmas. Mi pecho se aflojó, como si el auto mismo respirara conmigo. Ya no era solo transporte, era una armadura, un escudo brillante entre mí y un mundo que por mucho tiempo había exigido mi silencio. Las llantas crujieron suavemente sobre la grava mientras me incorporaba a la calle. Las casas pasaban en filas pulcras y costosas, sus ventanas brillando con una perfección curada. Yo había contribuido a esa perfección de maneras que nadie reconocía. Esa noche, sin embargo, manejé a través de ella no como la benefactora, sino como yo misma, desatada de su juicio. La Tuichi, autopista, se abrió amplia adelante. Los carriles brillando bajo una lluvia dispersa. Presioné el acelerador y sentí al Audi responder, suave y poderoso. La velocidad me estabilizó. Me alejó de las palabras pesadas y la luz del candelabro que alguna vez me aplastó como un juicio. En su lugar llegó el ritmo de las llantas, el barrido constante de los faros tallando un camino en la oscuridad. El cansancio se coló al pasar los límites de la ciudad, pero estaba cubierto con algo más ligero, casi flotante. Por primera vez en años, el silencio no significaba borrarme. Significaba espacio para pensar, para respirar, para reclamar mi propio ritmo. Cada kilómetro era una pequeña recuperación. Cada curva un recordatorio de que ya no esperaba permiso. Salí de la autopista y serpenteé por las calles más tranquilas de Querétaro. Las tiendas estaban cerradas, sus letreros apagados, pero sentía un zumbido de vida dentro de mí que ninguna puerta cerrada podía extinguir. Las luces del auto se reflejaban brevemente en las vitrinas, multiplicando mi imagen una y otra vez, una mujer de cabello plateado sola al volante, firme y presente. Cuando llegué a mi edificio, no salí de inmediato. Me quedé con el motor encendido, el tablero proyectando su brillo azul por mis manos. El silencio dentro de la cabina me envolvió de una manera que ninguna conversación había hecho nunca.
Me di cuenta entonces de que ya no temía ser invisible. Esa noche, la invisibilidad me había dado poder. Esa noche, el silencio había hablado más fuerte que cualquier discusión. Apagué el encendido y recogí mis cosas, lista para llevar ese silencio arriba, sabiendo que ahora resonaría diferente, un eco no de derrota, sino de algo que apenas comenzaba a surgir. La mañana siguiente desperté en una quietud que se sentía menos como vacío y más como pausa, como si el mundo me diera espacio para estabilizarme. Preparé café, su aroma llenando el departamento, y por una vez no apresuré el ritual. Cuando la taza calentó mis palmas, pensé en el silencio en el comedor de Amalia la noche anterior, y cómo ya no pesaba sobre mí. Se había transformado, convertido en algo que podía llevar, sin romperme. Por la tarde, un golpe en la puerta me sorprendió. Graciela estaba ahí, una vieja colega de la biblioteca, sus rizos grises húmedos por la llovizna. Traía una bolsa de panecillos y una sonrisa que era más cómplice que alegre. «Vi tu publicación», dijo simplemente, entrando antes de que pudiera protestar. Poco después, llegaron 2 vecinas más Delfina del 3er piso, con su bastón golpeando firmemente contra el linóleo. Y Socorro, que solía enseñar literatura en la escuela de la esquina. Venían armadas con cazuelas y termos de té, como si una señal tácita hubiera pasado por el edificio. Nos acomodamos alrededor de mi mesa de cocina, su superficie pronto abarrotada de platos, tazas y la leve electricidad del reconocimiento. «Tengo que admitir», comenzó Graciela, desprendiendo un pedazo de cuernito. «Cuando vi ese auto, pensé por fin, alguien de nuestra edad que no se disculpa por estar viva». Delfina rió, aunque sus ojos brillaban. «Mi hijo me regaña si compro algo más allá de la despensa. Dice que debo ahorrar para lo inevitable. Como si ya fuera una cuenta esperando a suceder». Socorro asintió. «Mi hija llama cada semana, pero siempre es por lo que necesita. Cuidar a los nietos, dinero para la casa, consejos. Nunca por mí. Pensé que era solo mi familia». Sus palabras se asentaron profundas, como guijarros cayendo en un estanque, enviando ondas por aguas familiares. Me di cuenta, mientras escuchaba, cuántas de nosotras vivíamos vidas paralelas, vigas de soporte, en familias que nunca se detuvieron a preguntarse si la madera se astillaba. Graciela se inclinó hacia adelante, bajando la voz como confesando en la iglesia. «Hubo un momento, el año pasado, cuando casi lo vendo todo. La casa, los muebles, solo para desaparecer a Oaxaca. Estaba cansada de ser necesitada solo como cartera o niñera. Quería desvanecerme antes de que me drenaran por completo». La sala se quedó quieta. Miró sus manos, torciendo su servilleta en una cuerda. Pero no pude. Tuve miedo de que me llamaran egoísta. Miedo de que nunca me perdonaran. Extendí la mano por la mesa y toqué su muñeca ligeramente. «No eres egoísta por querer una vida. Ninguna de nosotras lo es». Delfina soltó una risa temblorosa. «No es extraño. Criamos hijos para que fueran fuertes y convirtieron nuestra fuerza en algo que podían consumir. Y nosotras lo permitimos». Las palabras se quedaron crudas y ciertas. Por un largo momento, nadie habló. Luego Socorro levantó su taza de té como un brindis. «Tal vez es hora de que dejemos de permitirlo. Tal vez es hora de que nos elijamos a nosotras mismas». La simple declaración abrió algo en mí. Pensé en el Audi estacionado abajo,
Su silencioso desafío entre autos comunes. Por primera vez. Lo vi no solo como mío, sino como un estandarte para mujeres como nosotras, prueba de que elegirte a ti misma no significaba abandonar a otros, solo negarte a desvanecerte en sus sombras. Nos quedamos juntas hasta el anochecer, la lluvia golpeando suavemente el cristal, nuestras voces tejiendo historias de invisibilidad en algo como solidaridad. Para cuando el último plato fue retirado, me sentía más ligera, más firme, como si su valentía se hubiera filtrado en mí. Cuando la puerta se cerró tras ellas, miré hacia las llaves en mi encimera, brillando tenuemente en la luz que se desvanecía, y supe que el próximo paso me llevaría aún más lejos. 2 noches después, un golpe me sobresaltó del silencio. No esperaba compañía. Al abrir la puerta, Amalia estaba ahí, con las manos hundidas en los bolsillos de su abrigo. Su postura tensa de una manera que traicionaba nervios. Por un momento parecía más joven, casi como la niña que alguna vez cargué en la cadera. No la mujer que me había enfrentado sobre porcelana y candelabros. ¿Puedo entrar?, preguntó, su voz baja. Me hice a un lado, y ella pasó, sus ojos recorriendo el departamento como si lo viera por primera vez. No comentó sobre las pilas de libros ni la simplicidad de mis muebles. Solo se sentó al borde del sofá, los hombros encogidos hacia adentro. No debí hablarte como lo hice. Comenzó, sus palabras cayendo rápido, como ensayadas. Llamarte irresponsable, hacer que se tratara del dinero. Soné cruel. Me hundí en la silla frente a ella, esperando. El silencio se extendió. No afilado como en su comedor, sino frágil, como vidrio esperando romperse. Presionó sus palmas juntas, luego las soltó. La verdad, mamá, es que no solo estaba enojada, estaba celosa. Sus ojos se alzaron para encontrar los míos. Luego se apartaron. Tú tienes algo que yo no... Puedes entrar a un showroom y tomar una decisión sin pedirle permiso a nadie. Compraste ese auto para ti y no miraste atrás. Yo nunca he hecho eso. Ni siquiera sé cómo. Su confesión me sorprendió. No por su contenido, sino por su crudeza. Amalia rara vez revelaba debilidad. Pero aquí estaba, desmoronándose frente a mí. No como la hija que mandaba, sino como la mujer que temía estar fallando. He construido mi vida alrededor de ser perfecta. Continuó, su voz quebrándose. Esposa perfecta, madre perfecta, profesional perfecta. Y cuando publicaste esa foto, cuando todos empezaron allí a hablar, entré en pánico. Temí que pensaran que era una hija terrible, que había dejado que te convirtieras en un espectáculo mientras no te cuidaba. Las lágrimas que contenía brillaban en los bordes de sus ojos. Sentí algo moverse dentro de mí. No perdón aún, pero reconocimiento, a pesar de toda su agudeza. Amalia estaba tan atrapada por las expectativas como yo lo había estado. Solo en una jaula diferente. Me incliné hacia hasta adelante, entrelazando mis manos. Temiste su juicio más que me viste a mí. Por eso dolió. Asintió rápidamente, casi con desesperación. Sí. Y lo siento. No sé cómo deshacerlo, pero no quiero que esto sea lo que nos quede. El silencio que siguió fue más suave, más gentil. Vi sus manos temblando como lo habían hecho las mías fuera de su casa, como lo hacen las de cualquiera cuando se queda sin defensas. Me levanté y puse una mano ligeramente en su hombro. Ella se estremeció ante el toque. Luego dejó salir un largo suspiro. No era reconciliación,
Aún no. Pero era algo una apertura. Cuando se fue 1 hora después, el departamento se sentía cambiado. No más vacío, sino cargado de posibilidad. Como si su confesión hubiera roto una ventana que había mantenido cerrada por mucho tiempo. Me giré hacia las llaves brillando en mi encimera, la promesa del camino aún esperando, sabiendo que el próximo viaje no sería solo mío. La invitación llegó 1 semana después, escrita a mano en un papel grueso que Amalia debió haber comprado para ocasiones que consideraba significativas. Cena. Domingo. Solo nosotras. Por favor, ven. Sin mandatos esta vez, sin citaciones pesadas. Solo una solicitud suavizada por la tinta. Dudé antes de aceptar, insegura de si sería otro tribunal o algo nuevo. Cuando llegué, la casa parecía diferente. No en su estructura, sino en su aire. El candelabro seguía colgado sobre la mesa del comedor. Pero el escenario era más simple. Sin porcelana bordeada de oro, sin tarjetas de lugar elaboradas, solo platos blancos simples y un asado que olía a terromero. Amalia me recibió en la puerta sin su brusquedad habitual. Se veía cansada, sí, pero también despojada de la armadura que solía llevar. Germán estaba sentado al fondo, los hombros redondeados como si la pelea lo hubiera agotado. Asintió cortésmente. Luego se ocupó sirviendo agua. Amalia me señaló que me sentara, y por una vez, el lugar no estaba relegado a una esquina. Estaba a su derecha, junto a la cabecera de la mesa. Algo pequeño, pero no para mí. Comenzamos con silencio. El roce de los cubiertos más fuerte que cualquier palabra. Lo dejé extenderse hasta que pude hablar sin calor. Si vamos a sentarnos a esta mesa otra vez, dije, mi voz uniforme. Debe ser en términos distintos, sin sermones, sin culpa disfrazada de preocupación. No aceptaré migajas de respeto ofrecidas solo cuando temen las apariencias. Amalia miró su plato. Luego levantó la vista. Su rostro estaba pálido. Su voz, baja. ¿Qué términos? Entonces, reconocimiento. Dije, que soy más que una red de seguridad, que mi vida no se mide por lo que dejo atrás, sino por lo que elijo ahora. Y respeto, no importa cuán incómodo le resulte. Para aceptar esas elecciones... Germán carraspeó. Pero antes de que pudiera discutir, Amalia levantó la mano, deteniéndolo. Me estudió por un largo momento, sus ojos recorriendo mi rostro como intentando leer palabras que había pasado por alto durante décadas. Al fin, asintió, lentamente, a regañadientes. Está bien, puedo intentarlo. La admisión no fue dramática, no vino con lágrimas ni disculpas, pero fue real, y eso era más de lo que había osado esperar. La cena avanzó con cautela después de eso. La conversación titubeante pero libre de púas. Germán permaneció apagado, ofreciendo charla trivial sobre el clima y construcciones en el vecindario. Sin presionar más, Amalia preguntó por mi auto. No con desprecio, sino con curiosidad, y escuchó mientras describía el zumbido del motor. La libertad del camino abierto. Su sonrisa fue tenue, casi melancólica, pero se mantuvo. A medida que la noche avanzaba, me di cuenta de que la mesa se sentía diferente. No perfectamente equilibrada, no libre del peso de la historia, pero más firme, como si el suelo bajo ella hubiera cambiado. El acuerdo de Amalia pudo haber sido renuente, pero era un comienzo. Tal vez, por primera vez, no me habían invitado como formalidad, sino como alguien cuya presencia tenía el mismo peso. Cuando me levanté para irme, Amalia me acompañó a la puerta sin prisa.
Gracias por venir, dijo suavemente. Palabras simples, pero genuinas. Salí a la noche, el aire fresco rozando mi rostro, y pensé en el lugar que acababa de ocupar, un lugar ganado, no ofrecido, y al abrir el Audi y acomodarme en su abrazo firme, supe que el camino por delante aún esperaba. Su promesa extendiéndose hacia algo que aún tenía por reclamar. El océano apareció a la vista cuando la carretera se curvó. El Pacífico desplegándose en amplios trazos de plata y azul. Las olas rodaban contra las rocas con el ritmo constante del tiempo mismo. Despreocupado por las vidas medidas contra él, mi Audi zumbaba por el camino costero hacia Zihuatanejo, suave y seguro. El motor un compañero silencioso. Era mi 71º cumpleaños. Había elegido el camino en lugar de una mesa abarrotada, el sonido del oleaje en lugar de charlas. Sin embargo, esa mañana, una entrega llegó a mi puerta, un ramo de lirios y azucenas, con la letra de Amalia en la tarjeta. Feliz cumpleaños, mamá. Con amor. Siempre. Sin excusas. Sin un cuaderno oculto de culpa. Solo amor. Coloqué las flores en un jarrón antes de partir. Su fragancia quedándose en el departamento como una promesa. Mientras manejaba, el viento presionaba las ventanas, el aire salado mezclándose con el leve aroma a piel. La imagen del ramo permanecía en mi mente. Pero lo que se quedó más tiempo fue la certeza de que había llegado en segundo lugar, no en primero. Me había dado reconocimiento a mí misma antes que nadie. Solo después de reclamar respeto aprendieron a ofrecerlo. La costa se extendía, salpicada de acantilados y playas escondidas. Me detuve en un mirador, estacionando el Audi donde el horizonte se abría amplio. Al salir, la brisa tiró de mi cabello, trayendo un mordisco fresco que me recordaba que aún estaba viva. Aún aquí. Aún eligiendo. Me apoyé en el capó. La pintura reflejando la luz apagada del cielo. Y pensé en la niña del vestido rosa de cumpleaños de hace tantas décadas. Ella había esperado a que otros la vieran. Esperado hasta que esperar se convirtió en su forma de vida. Pero la mujer parada aquí ahora había dejado de esperar. Había comprado su propio regalo, tallado su propio lugar en la mesa y abierto su propia puerta al respeto. Las flores de Amalia eran hermosas, sí, pero no eran la prueba. La prueba era el auto bajo mi mano, el camino ante mí y la firmeza interior que ya no necesitaba permiso. Una gaviota gritó arriba, girando contra el cielo gris. Sonreí, respirando el aire del océano, y me deslicé de nuevo al asiento del conductor. La carretera se curvaba hacia el sur, interminable y abierta, llamándome hacia adelante. Presioné el acelerador, sintiendo al auto avanzar como si compartiera mi pulso. Y dejé que el horizonte se extendiera amplio con posibilidad. Porque a veces, la única manera de enseñar a otros tu valor es mostrártelo a ti misma primero y seguir manejando hacia la vida que espera.